Los cultos religiosos del mundo antiguo dieron vida a los oscuros secretos del oculto, el recóndito mundo de lo sobrenatural. Los investigadores descubren ahora que los cultos y las sociedades secretas del mundo antiguo se fundamentan en un acervo tecnológico. ¿Por qué un culto antiguo se comunicaba con los fantasmas de los muertos a través del poder de la ciencia? ¿Cómo la tecnología ayudó a una estatua tamaño natural de Jesucristo milagrosamente a cobrar vida? ¿Qué antigua ciencia protegió a una sagrada orden militar y a su ciudad contra la inexorable aniquilación? ¿Y cómo una antigua civilización recreó los misterios del infierno? Un nuevo inframundo recién descubierto donde nunca antes habían ido las cámaras. La ciencia secreta del oculto es nuestro invento de la antigüedad. Inventos de la antigüedad. El estudio de lo oculto es donde la ciencia se encuentra con el espiritualismo. Nuevos descubrimientos bajo estos antiguos templos nos revelan que los antiguos combinaban la tecnología con la religión para crear un inframundo oculto bajo la superficie de la tierra. La historia se inicia en el antiguo México, con la misteriosa civilización de los mayas. Es fácil pensar que lo oculto son solo mitos y ficción, pero cuando se empieza a aplicar arqueología y ciencia de verdad, se puede llegar a la verdad y a los datos sobre hechos reales que subyacen bajo ella. El año 600 después de Cristo, en tiempos cuando las otroras grandes ciudades antiguas de Europa estaban en decadencia, la antigua ciudad Chichén Itzá estaba en pleno ascenso. Los templos fueron alineados con el sistema solar haciendo uso de una avanzada comprensión de la geometría y la astronomía. Apuntaron a las estrellas, la morada del dios del sol y de incontables deidades, pero otros dioses vivían en el oscuro subsuelo, los dioses de la muerte. Tenemos suerte de que los mayas decoraran todos sus templos con glifos, inscripciones y relieves que nos han dado una increíble visión de su vida y su cultura. Y el Popol Vuh es un misterioso documento del siglo XVI. El Popol Vuh es un texto sagrado transcrito en el siglo XVI a partir de antiguos jeroglíficos que describe una civilización mítica, un inframundo oculto llamado Xibalba. Xibalba es el submundo maya, el lugar donde todas las almas quieren llegar a estar para poder disfrutar del más allá. Lo que ocurre con Xibalba es que no es fácil llegar allí, es un verdadero desafío. Se deben superar muchas pruebas para que el alma pueda gozar de los beneficios del más allá. Xibalba perdura como mito, pero ¿podría ser un sitio real oculto en las profundidades de la tierra debajo de nosotros? En la antigua cultura maya, Xibalba está conectada al cenote. Estos son agujeros naturales que por miles de años se han llenado de agua de lluvia. Este cenote es la fuente de agua para toda la ciudad de Chichén Itzá. Sin esto, la ciudad no podía sobrevivir. Era tan importante que construyeron un sendero de sacrificios que va por aquí y recorre toda la jungla hasta el cenote. Se han descubierto sacrificios humanos en el cenote, restos de pequeños niños y hasta evidencias de que mujeres vivas fueron lanzadas adentro han sido encontradas por arqueólogos. Entonces, ¿podría Xibalba encontrarse debajo del cenote? Utilizando las pistas del libro sagrado maya, el Popol Vuh, podemos empezar a dilucidar el código secreto maya. Y solo hay un lugar donde podemos hacerlo, y es explorando Xibalba misma. Tenemos que descender a un cenote. Esto es lo que John y un equipo de buceadores de cavernas acuáticas intentan hacer. Han viajado 112 kilómetros al oeste de Chichén Itzá, donde buscan evidencias de este antiguo inframundo. Tenemos que reconocerlo. Esto es realmente emocionante. ¿Cuánta gente tiene el privilegio de bucear y explorar este importante sitio arqueológico? Al adentrarse en la oscuridad, el equipo se sorprende en hallar un grado de detalle arquitectónico casi nunca antes visto bajo la tierra.
habrán descubierto un sakbe, o vía ritual que conecta los templos y los centros ceremoniales mayas. ¿Prueba esto que este era un lugar de sacrificios rituales en el subsuelo profundo? Vemos una senda como esta, que tiene un propósito ritual. Quizás hicieron peregrinaciones hasta acá. La vía se extiende unos 100 metros y está hecha de roca caliza tallada localmente, cortada a su forma usando herramientas de piedra. Como toda arquitectura maya, su construcción se sustentaba en mano de obra. Su disposición sugiere que lleva a un sitio de culto, donde las ofrendas le eran hechas al dios de la lluvia, Shog. Este sakbe, ejemplo de construcción subterránea, es total y absolutamente único. El hecho de invertir el tiempo para cortar bloques y traer materiales acá abajo e instalarlos demuestra que esto era extraordinariamente importante para ellos. Este nuevo descubrimiento tan profundo bajo la tierra indica que los mayas consideraban esto tan sagrado como sus templos que apuntaban a los cielos y quizás que Xibalba no era solo un mito. El texto sagrado Popol Vuh describe una cámara de calor infernal. Aquí abajo en la oscuridad, la temperatura alcanza unos 38 grados Celsius. Hay murciélagos por todas partes. La casa de los murciélagos es una de las cámaras de Xibalba. Aquí tenemos murciélagos, miles de ellos volando todo el tiempo. No sorprende que los mayas hayan considerado esto como un sitio sagrado, un camino al inframundo. Los antiguos mayas pusieron su destreza en ingeniería al servicio de la religión. Lo que se abre a nuestros pies es el reino de los dioses de los muertos. Aquí estamos finalmente en un cuerpo de agua para el que se hizo la vía. Y estos son los escalones finales para acceder a la cueva que tengo justo frente a mí. Es muy fácil imaginar al recorrer esta vía, este camino sagrado, lo que un antiguo maya pudo haber sentido. Asusta especialmente si los murciélagos vuelan ante nuestras caras, pero es emocionante a la vez. Lo es llegar aquí y encontrar una laguna de agua dulce increíblemente transparente, en un lugar tan seco como el norte de Yucatán. Tiene que ser un regalo de los dioses. No hay otras palabras para esto. A pesar de todo lo descubierto por el equipo, este inframundo parece quedarse corto ante las evocaciones del mito. De acuerdo con el texto sagrado del Popol Vuh ilustrado en los relieves del tiempo, el Sendero de los Muertos conduce a un camino que lleva al oeste, un camino al más allá. ¿Por qué está bloqueado por agua? ¿Será que el nivel de agua de la cueva ha subido a lo largo de los siglos? Para responder a esa pregunta es hora de ponerse el equipo de buceo e indagar más aún en el complejo de la cueva. Los buceadores descubren que este no es el final del sistema de cuevas. De hecho, se extiende más y más en la oscuridad. Al adentrarse más profundamente, descubren otros espacios, algunos con aire atrapado, lo que les permite quitarse el equipo de respiración. ¿Podrían ser estas las moradas de los demonios descritas en el Popol Vuh? Entramos a la primera cámara y es realmente hermosa. Está maravillosamente decorada con estalactitas y estalagmitas. Las estalactitas y estalagmitas solo se pueden formar en aire. Esto prueba que estas cuevas una vez estuvieron secas y que el nivel de agua ha subido. El Popol Vuh habla de una casa de cuchillos, una cámara llena de hojas y hojillas que las almas de los muertos deben superar de camino a Xibalba. ¿Se vería así? Entramos a otra cámara que tiene una gran bolsa de aire. Se puede caminar por ahí y entrar de nuevo al agua y al salir, entrar en otra cámara. Realmente es muy emocionante. Se puede sentir aún una cierta energía que viene del gran respeto y cuidado que le pusieron a este lugar. Y entrar ahí es como entrar en otra dimensión.
Estos nuevos descubrimientos muestran un asombroso parecido con el Xibalba descrito en el Popol Vuh. Es fantástico, simplemente fantástico, porque por aquí se llega al final del camino a Xibalba. Y justo al frente se encuentra una cueva que va al oeste. Y me emociona el oeste porque ese era el camino a Xibalba. Los mayas tenían una visión del inframundo que se correspondía con un lugar subterráneo real. Lo poblaron con los dioses y las almas de los muertos. Nuestros descubrimientos bajo tierra dan más pruebas de la convergencia de lo real y lo oculto en la religión maya. Nuestro siguiente descubrimiento involucra el uso de tecnología en las iglesias de la Edad Media. Revelaremos cómo una estatua a tamaño real de Jesús cobró vida e inspiró espanto y veneración a los fieles del siglo XVI. Religiones y cultos por todo el mundo están imbuidos de misterios, intensificados por rituales y oscuros secretos. Algunos suponen que milagros o actos sobrenaturales han desafiado la lógica por cientos de años. En la Inglaterra del siglo XVI, una estatua de madera de Jesucristo sobrecogería a los fieles, cobrando vida. Podía poner mala cara, sonreír, podía mover brazos y piernas, y todo ello debió parecerle magia pura a la congregación presente. La estatua era conocida como la Cruz de Gracia o el Crucifijo de Gracia. Le pertenecía a los monjes de la abadía de Bosley, una aldea a 48 kilómetros al este de Londres. El rumor de su leyenda se propagó y peregrinos de toda Europa viajaron a la pequeña aldea para ser hechizados por su milagroso poder de movimiento. Recuerden que hablamos de una congregación analfabeta. Todo lo que podían creer es lo que la iglesia les daba a creer. La imagen de un Cristo con movimiento debió ser una experiencia increíble, abrumadora para ellos. La cruz estaba puesta sobre una malla, llamada comulgatorio, en medio de la iglesia. Era el punto focal de la adoración. Detrás de esta estaba el santuario, el lugar del misterio, donde ocurría el milagro diario de la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo en la cruz es el punto focal de la atención y permitía al observador medieval contemplar el sufrimiento. La muerte y resurrección de Cristo son el corazón de la creencia cristiana. Su agonía en la cruz es una imagen poderosa. En la Edad Media, tales estatuas se hacían lo más reales posible. En Bosley, la estatua fue un paso más allá. De realista, cobró vida. En respuesta a una súplica o tal vez a una donación, Jesús abría los ojos y movía los labios. Detrás de mí, pintadas en la pared, se ven imágenes del cielo y el infierno. Estos eran sitios verdaderos para impresionar a la congregación. Y el Cristo que se movía lo hacía real. Si Cristo sonríe, estás a salvo. Hallarás la salvación. Hallarás tu camino al cielo. Si pone mala cara, entonces el infierno te espera. ¿Qué hacía que una estatua de madera sin vida se moviera y hablara? ¿Había un poder más alto en juego? ¿Uno que pudiera darle vida a un objeto inanimado? ¿O había una entidad más humana trabajando? ¿Una que buscaba explorar la inocencia de los fieles? Para responder a estas preguntas, volvemos a los recuentos de los testigos de la época, donde el secreto de la Cruz de Gracia fue desenmascarado primero. La Inglaterra del siglo XVI era un lugar de gran inestabilidad religiosa, donde los hombres estaban dispuestos a matar o morir por su fe. El rey Octavio ocupaba el trono. Él decidió romper los vínculos de Inglaterra con la Iglesia de Roma, porque el Papa se negó a concederle el divorcio de su primera esposa, Catalina de Aragón. Esto destruyó la unidad de la cristiandad occidental para siempre. La ruptura de Enrique VIII con la Iglesia de Roma fue un gran paso, y él lo sabía. Era el primer rey que se volvía contra el Papa. Se proyectó en grande, osado y carismático como quería ser. Luego de romper con Roma, Enrique VIII destruyó los monasterios para hacerse con su inmensa fortuna.
Para lograr apoyo popular, juntó evidencias de las fechorías financieras, sexuales y religiosas de los monjes. En 1538, uno de sus agentes puso en sus manos un golpe de propaganda, un descubrimiento que implicaba a los monjes de Boxley en un fraude detrás de su famoso milagro. Un hombre llamado Jeffrey Chambers, hablando de la cruz de gracia de la abadía de Boxley. Al arruinar el desaparecido monasterio de Boxley y arrancar las imágenes halladas de la cruz de gracia, que había sido tenido en gran veneración, vimos artilugios, alambres y palos detrás de la misma, que hacían mover sus ojos y girar su cabeza. El hallazgo de alambres en la Cruz de Gracia por Jeffrey Chambers lo expuso como un artilugio del templo. Armado por un desconocido carpintero inglés y operado por un monje oculto. Exactamente cómo operaban los monjes el mecanismo no está claro. La prueba física fue destruida. Podemos especular que la cabeza de la figura era movida desde atrás. Los ojos se movían con alambres y parecían abrirse, y el labio inferior adosado con una sencilla bisagra de cuero también operaba con un alambre para simular el habla. Lo que pasó con la Cruz de Gracia es que fue bajada. Fue exhibida en varios lugares de Kent y finalmente en Londres. La razón para esto es que Londres ya era la ciudad más grande del mundo. La exposición del milagro como un fraude mecánico le sirvió bien a Henry. Todo el tema de la Cruz de Boxley o Cruz de Gracia es un elemento de la reforma de Enrique VIII. Fue paseada por todo Londres y mostrada en Royal Court y finalmente quemada sin ceremonia. Se usó como la más grande pieza de exhibición para probar que la vieja iglesia solo era engaño y fraude. ¿Por qué hicieron esto los monjes? ¿Era una extensión tecnológica de las pinturas en muros y estatuas para animar a los fieles en su devoción? ¿O solo fue un desvergonzado truco para hacer dinero y atraer a los ingenuos peregrinos? Tal vez nunca lo sepamos. Nuestro siguiente descubrimiento involucra una amarga lucha entre dos religiones mundiales. Investigamos una sociedad religiosa secreta que llevó el arte de la guerra al servicio de Dios y su propia supervivencia. Hemos investigado el uso de tecnología e ingeniería para reforzar la fe de creyentes religiosos. Ahora indagaremos cómo la fe ha inspirado nuevas tecnologías para combatir a sus enemigos. A comienzos de la Edad Media, la Orden de San Juan se fundó en Jerusalén para cuidar de peregrinos enfermos. Para 1530 ya se habían instalado en la isla mediterránea de Malta. En parte monjes y en parte soldados, los caballeros de Malta se dedicaron a la defensa espiritual y militar de la cristiandad. La orden es única porque empezó como una orden monástica donde los individuos hacían el juramento monástico de pobreza, castidad y obediencia, aunque evolucionó como orden guerrera también para defender la fe. Los caballeros de San Juan vivían un conflicto religioso y militar contra un imperio islámico que amenazaba con arrasar con el Mediterráneo entero. En 1565, en la isla de Malta, encararon la aniquilación por parte de una fuerza invasora enviada por el sultán otomano Solimán el Magnífico. Para cuando desembarcó el ejército otomano, este consistía de al menos 25.000 soldados y posiblemente unos 10.000 más de la armada a ser utilizados de ser necesario. Los cristianos contaban con unos 500 caballeros, 3.000 mercenarios y probablemente unos 3.500 milicianos malteses. La orden se vio superada 4-1. Si miramos las cifras crudas, parecería que los caballeros debían ser superhombres, ya que enfrentaron y derrotaron 4 veces su número en tropas otomanas, y no cualquier tropa otomana, sino las mejores tropas de asalto del hombre más poderoso de la tierra. ¿Cómo superaron los caballeros estas abrumadoras probabilidades? La plegaria y la fe sin duda inspiraron su inmensa valentía e inventiva. Se planificó un asedio de 4 semanas y por supuesto se llevó 4 meses, con espantosas pérdidas. La orden iba a sobrevivir por voluntad de Dios o perecería allí en Malta.
La armada otomana de 190 barcos era una de las fuerzas invasoras más numerosas que se hubiera reunido desde la antigüedad. Los pensamientos de cualquier caballero, viendo esa enorme armada atacando Malta, cuando el gran maestro de la época, La Valette, había intentado por años persuadir a Europa de que esto sucedería y ningún auxilio había llegado, era una fuerza pequeña y pensamos, ¿cómo vamos a sobrevivir a esto? La Orden combinó uno de los recursos más viejos del hombre con tecnología para triunfar en la batalla. A lo largo de la historia de la guerra, el hombre siempre ha intentado hacer uso del fuego, el más mortífero elemento conocido por el hombre primitivo, a la vez que dominaba la perversa psiquis del ser humano. Y los caballeros de San Juan, como los griegos de Bizancio, como los antiguos griegos, y en el siglo XX, con los lanzallamas y el napalm, hallaron el modo de valerse del fuego con fines militares. Andrew ha venido a la Biblioteca Nacional de Malta, que alberga antiguos documentos de la Orden desde antes del Gran Asedio, y ha descubierto un texto que podría revelar evidencias de la legendaria arma de fuego de los caballeros. Este es el manuscrito de Balbi, el recuento original en primera persona del asedio a Malta, escrito por un hombre que estuvo allí en persona, impreso pocos años luego del fin de la batalla. Este es el más importante recuerdo que hay del asedio a Malta. El texto describe vívidamente la terrorífica destrucción causada por la artillería turca durante el Gran Asedio. Una de las cosas que Balbi hace aquí, en la página 39, es describir cómo los turcos inician el bombardeo de noche sobre San Elmo. Los fuegos que se lanzan desde ambos lados eran tan refulgentes que hacían de la noche día. Enterrada en el recuento está la descripción de un arma devastadora empleada por los caballeros. La llamaban Trump, vieja denominación de trompeta. Era un lanzallamas que descargaba una lengua de fuego sobre los atacantes cuando arremetían contra los muros. A veces contenía un artilugio que disparaba balas. Balbi nos dice cómo funciona el Trump y nos da oportunidad de replicar esos resultados. ¿Hacen estas cosas en una prueba lo que Balbi dice que hicieron en el fuerte de San Elmo? En el Reino Unido, el armero historiador Ian Henn acepta el desafío de recrear la tecnología militar de los caballeros. Intenta construir y accionar el lanzallamas que Balbi describe usando una placa de hierro moldeada como un tubo. Ian produce una versión grande de un Trump, que mide unos 4 metros de largo. El metal es calentado a más de 537 grados Celsius y luego moldeado al diseño del Trump. Podemos estimar lo eficaz que sería esta arma, pero no podemos saber hasta que se le haya probado debidamente. Ian ha venido a poner a prueba este lanzallamas de los caballeros del siglo XVI en una cantera en desuso. Usaremos pólvora moderna de demoliciones, que es muy similar a la que se habría usado en el asedio de Malta, ya que tenían lo que llamaban pólvora de maíz, que ya tenía unos 150 años de existencia para entonces, y es muy similar a la pólvora negra moderna. La primera prueba de Ian será probar su capacidad como lanzallamas. La pólvora se carga por el cañón y luego se enciende con una mecha ardiente. ¡Atención, fuego! La primera prueba demuestra que a corta distancia el Trump podría ser letal. Lo que hemos visto es un modelo inicial de un lanzallamas altamente eficiente. Recuerden que el enemigo llevaba largas y fluidas casacas de seda que se quemaban justo así. Es un modo muy efectivo de detener un ataque. Lo último que estos hombres van a pensar es seguir adelante con el ataque. Van a querer apagar el fuego en su ropa para que no lo siga quemando. ¿Qué hace al Trump un arma aún más eficiente? Su capacidad reportada de atacar al enemigo en 2 etapas. Luego de proyectar la llama, el recuento dice que disparaba proyectiles. Esto se lograba colocando una segunda carga de pólvora del lado trasero de la cámara y colocándole proyectiles. Ian está cargando el Trump para reproducir esto. Primero, el equipo disparará la llama desde el frente del cañón. Luego encenderán la segunda etapa de la carga por el agujero de toque en la parte trasera del Trump.
disparándole pequeñas piedras y fragmentos de metal al blanco. ¡Atención, fuego! ¡Ahora el cañón! Hay mucha llama, mucho humo, mucho ruido, así que pueden dispararte no una, sino 2 veces, y de noche, con todos los grandes destellos y llamas, va a ser algo realmente aterrorizante de confrontar. Las pruebas confirman que esta sería una efectiva arma de fuego contra sitiadores que intentaran franquear los muros del castillo, y habría funcionado exactamente como se describe en el texto de Balbi, combinando un terrorífico flujo de fuego con una mortífera andanada de metralla. Pero el Trump no es la única arma mencionada por Balbi en su recuento del asedio. El antiguo manuscrito nos revela un arma secreta aún más mortífera que ayudó a los caballeros de San Juan a asegurar su extraordinaria victoria. En 1665, en la isla mediterránea de Malta, una orden religiosa de monjes guerreros, llamada los Caballeros de San Juan, estaba bajo el asedio de una fuerza 4 veces mayor a la propia, enviada por el emperador Solimán el Magnífico. La extraordinaria victoria de los caballeros en su Guerra Santa, en parte se debió a su desarrollo de aterradoras armas. Las misteriosas artes de los armeros de los Caballeros de Malta están siendo investigadas por el historiador Andrew Lambert. Él comienza en el fuerte San Elmo, donde empezó el asedio. Aquí pueden ver dónde se encontrarían los galeones turcos formándose para bombardear el castillo, y habría docenas de ellos, cada uno con 2 o 3 cañones apuntando hacia adelante y haciendo fuego sobre las murallas que dan al mar del fuerte San Elmo. A lo largo de junio y julio de 1565, la lucha fue intensa. Ambos lados... Vos que crees que sabes mucho sobre whiskies, hace clic y entra a The Chivas Experience. Fueron despiadados y fueron muertos miles de soldados. Cuando los otomanos capturaban caballeros, los crucificaban para burlarse de la crucifixión de Cristo y los ponían a flotar por la bahía para intimidar a los caballeros para que se rindieran. Los caballeros a su vez decapitaban a sus prisioneros turcos, lo que también era blasfemia, y lanzaban sus cabezas hacia el lado turco. No se esperaba tregua, la lucha era a muerte y los perdedores morirían. Los caballeros debían ganar tiempo. Si podían resistir hasta el invierno, los turcos tendrían que volver a casa. Hasta entonces, necesitarían todo un artilugio y estratagema posibles para mantener a los turcos a raya. Uno de los artilugios descritos en los textos antiguos se conoce como el aro de fuego. Para los defensores de San Elmo, esta era la crisis. Bajo constante bombardeo, los hombres tras el parapeto se estarían ocultando del fuego de artillería y el constante fuego directo de mosquetes. Traían los arcos llameantes, un hombre a cada lado con ganchos de hierro. El truco era lanzarlos sobre los muros y hacerlos rodar hasta la infantería turca cuando ésta atacaba por el puente de asalto. Los llamaban aros de fuego, y de hecho estaban impregnados con aceite de linaza, con algodón y pólvora. La idea es que fueran como enormes ruedas giratorias para que pudieran dar vueltas en el aire. Las ruedas tenían una pegajosa masa ígnea casi imposible de apagar. ¿Cómo funciona esta poco creíble arma en la práctica? ¿Qué tenía de innovador este aro? ¿Podía dar a los defensores una ventaja decisiva ante los embates de guerreros decididos con escaleras y maquinaria de asedio? Estas son preguntas que el experto en tecnología antigua, Richard Windley, intenta responder utilizando los mismos materiales descritos en el manuscrito de Balbi. Básicamente tenemos un gran aro al que le adherimos lana y algodón y luego remojamos con aceites inflamables. Luego sobre eso comenzamos a agregar material, algo como yute crudo o cualquier otro material. Eso se ata fuertemente y se sostiene con alambre y luego es sumergido en brea derretida. Además usaban mezclas inflamables.
El compuesto inflamable que Richard está usando consiste en aceites naturales y ceras, grasa animal y pólvora, ingredientes disponibles para los caballeros durante el asedio. Esta era una fórmula altamente secreta en la Edad Media y se aplicaba a los aros de hierro comúnmente usados para hacer barriles. Como ignoro qué va a suceder, usaré anteojos por seguridad. Lo encenderé y veremos qué sucede. Parece estarse quemando largamente. Lo interesante es que podemos ver la brea derretida derramándose. Al aplicar la brea, esta goteó a un punto de mi mano. Algo bastante malo. Si cae en la piel, se adhiere a ella y produce quemaduras muy graves. Luego de probar con éxito el material inflamable, Richard va a probar los aros. Al fondo del desfiladero se ha colocado un conjunto de blancos para representar las tropas turcas con sus ligeros atuendos. Miles de turcos atacarían las posiciones de los caballeros a la vez. La tarea de Richard es prenderles fuego usando los aros. A pesar de su apariencia tan simple, el daño causado por los aros de fuego de Richard es notable, lo que indica por qué esta arma fue tan vital para los caballeros. A causa de los compuestos altamente inflamables, ardían por hasta 30 minutos y eran muy difíciles de apagar. 2 y hasta 3 soldados podían verse enredados uno por uno en estos aros en llamas. Lanzándolos por centenares, los defensores sembraron pánico y destrucción entre los soldados atacantes. De hecho, estos causaron más daño que las demás armas que tenían disponibles. A su modesta manera, los aros de fuego jugaron un papel crítico en la exitosa defensa del fuerte San Elmo por mucho más tiempo del anticipado por los caballeros o que los turcos esperaban durara el asedio. Así que pueden haber inclinado la balanza del éxito o el fracaso en lo que fue una batalla definitoria del siglo XVI. Los caballeros también sufrieron bajas. Para septiembre, solo les quedaban unos 600 hombres capaces de luchar, pero resistieron. El ejército otomano, que estaba agotado y desmoralizado, abandonó el asedio y se regresó al este. Estas dos fuerzas se encontraron, pelearon y los cristianos acabaron triunfando. Esta vez algo de destreza, algo de suerte, nuevas armas, pero al final el occidente cristiano triunfaría por su economía más poderosa, tecnología más innovadora y en unos 150 años el imperio turco otomano sería un patio trasero y el occidente cristiano gobernaría el mundo. En el siguiente descubrimiento antiguo, revelamos un sitio arqueológico que guarda oscuros secretos. Exploraremos un mundo misterioso en el cual los antiguos utilizan su conocimiento de la tecnología para recrear el reino de los muertos aquí en la Tierra. Al norte de Grecia, en pleno siglo XX, los arqueólogos descubren un extraño lugar que se había mantenido oculto por más de 1000 años. Era un misterioso laberinto de corredores y cámaras que llevaban a un santuario central. En una cámara de piedra, oculta bajo tierra, los arqueólogos descubrieron figuras de antiguos dioses. Pero lo más curioso fueron los restos de grandes maquinarias. Ahora, el historiador de la antigüedad, Michael Scott, se impone la misión de desentrañar los secretos del lugar. Desde 1953, nuevos hallazgos en este sitio nos han dejado un misterio. Tenemos un pesado equipo aquí, contrapesos hechos de hierro sólido. Tenemos ruedas dentadas que se usarían como mecanismos de freno. Pero, ¿qué es esta máquina? Las opiniones se dividen. Por un lado, algunos creen que alguna clase de catapulta, o varias catapultas. Las piezas de maquinaria de hierro datan del siglo III a.C. Si tenían uso militar, los expertos plantean que pueden haber sido parte de una gran catapulta que pudo utilizarse para defender el sitio. Hay otra teoría más convincente,
que la maquinaria de algún modo se vinculaba con ceremonias ocultistas secretas que se practicaban aquí. El sitio era un santuario dedicado a la necromancia, el término griego para consultas con los muertos. Peregrinos ricos y pobres venían desde muy lejos a conocer su destino, hablando con los espíritus de aquellos que habían trascendido. También se halló en este lugar una estatuilla de la diosa Perséfone, la esposa de Hades, señor del inframundo. Perséfone, la mujer que él había regresado a buscar desde el inframundo al mundo real para llevarla abajo de nuevo como su desposada. Lo que podemos tener aquí no es alguna clase de instalación defensiva, sino más bien un oráculo de los muertos. Y estas pesas de gran tamaño, este mecanismo elevador puede estar vinculado a este oráculo. ¿Pero por qué un lugar de ceremonia religiosa necesitaría maquinaria pesada? Quizás los peregrinos aquí necesitaban ayuda para visualizar los fantasmas que consultaban. No era extraño en aquellos tiempos que se diera inspiración mecánica a los adoradores. ¿Ayudaban estas máquinas a convocar a los espíritus en vez de ser parte de una catapulta? Michael toma la ruta que los antiguos tomaban hacia ese sitio, pero esta vez para descifrar los misterios, no para tomar parte en ellos. Elegías consultar el oráculo de los muertos si había una información en particular que solo ese muerto sabía, y tú la necesitabas. Ibas ante el oráculo de los muertos solo como último recurso. Había que ser muy audaz, excepcional o estar muy desesperado para acercarse allí. Para recrear esta experiencia sobrecogedora, Michael sigue la misma ruta que habría seguido un antiguo peregrino, tal como lo describe Heródoto en su libro Historias, escrito en el siglo V a.C. Heródoto ubica el oráculo de los muertos sobre el río Acheron, al noreste de Grecia. Todavía fluye hacia el mar cerca de las ruinas de nuestra vieja excavación. En la mitología griega, el Acheron es uno de los ríos que fluía hacia el Hades, el infierno del mundo antiguo. Las almas de los muertos cruzaban el río y eran llevadas por el botero Carón. Quienes visitaban el oráculo pasaban por aquí y recordaban que el inframundo estaba cerca. Venir al río Acheron, seguir esa ruta en busca del oráculo de los muertos es retomar esos pasos, es hacer ese viaje que los antiguos hacían hasta el final para intentar hallar respuestas a sus preguntas. Esto es lo más real y emocionante, más vívido para comprender exactamente lo que ellos sentían al hacer aquel viaje. El oráculo de los muertos era llamado necromanteion en griego, de donde sale nuestro término necromancia o hablar con los muertos. El santuario era conocido por los antiguos textos de Heródoto y Estrabo como uno de los portones del infierno, destruido por los romanos en 167 a.C. Estaba enterrado en las ruinas del tiempo. El sitio fue redescubierto y excavado en la década de 1960, y es cuando las piezas de maquinaria se descubrieron. La ubicación corresponde a las descripciones de los textos antiguos. Este es el oráculo de los muertos y el portón del infierno. Este es el sitio que se cree es el oráculo de los muertos, donde los visitantes del oráculo podían hacer contacto con las almas de sus familiares muertos. El laberinto de pasillos y cámaras empieza a tener sentido. Alguien que consulta al oráculo es conocido como consultante. Luego de rituales de purificación y sacrificio, él o ella seguían los angostos y sinuosos pasillos hacia el santuario central. Allí es donde esas misteriosas piezas de maquinaria fueron descubiertas. Luego de largas etapas de preparación y quizás hasta 29 días de ayuno, el consultante venía aquí, el último punto antes de entrar a la cámara del oráculo de los muertos. Aquí bien pudo haber sido alimentado con hierbas y granos alucinógenos para darle un sentido intensificado del fantasma que estaba por presenciar. Así que doblaba la última esquina y entraba a la cámara. Al entrar a la cámara del oráculo, el consultante estaría desorientado por los alucinógenos naturales. Sus efectos psicodélicos intensifican las percepciones y emociones del peregrino.
Al entrar en la cámara estaría oscuro como ahora. Los sacerdotes cantaban incesantemente para crear la atmósfera y luego, como de la nada, de las tinieblas del tiempo y el inframundo mismo, llegaba una visión de ese espíritu y quizás una voz haciendo eco, respondiendo a tu pregunta. Cómo sucedía era un secreto que nuestros investigadores esperan desentrañar. Siguen la teoría de las piezas mecánicas halladas en el sitio. Pertenecían a una máquina que bajaba la fantasmagórica aparición que el antiguo escritor Heródoto describe en su retrato del oráculo de los muertos. Si estas apariciones se presentaban, lo más probable es que descendieran desde lo alto, un primer piso desde donde las bajaban mediante algún mecanismo de grúa. Pero para avanzar más, para estar seguros, tenemos que probarlo. Quizás estas apariciones fueron humanas. El experto en tecnología antigua Richard Windley investiga la teoría. Usando los componentes de hierro recuperados en el sitio como rompecabezas, está construyendo una grúa mecánica que pudo instalarse en un cuarto sobre el santuario central. Una o dos de estas misteriosas piezas son como dientes de engranaje, aunque pienso que quizás no lo sean. Más bien parecen artilugios de trinquete, lo cual coincidiría con tecnología simple de cabrestante. Michael coincide con Richard en las instalaciones de pruebas de inventos de la antigüedad, donde intentarán dilucidar cómo los antiguos sacerdotes creaban un espíritu de inframundo. Para bajar al sacerdote, Richard ha creado una grúa con base de cabrestante, que baja una soga mediante una manivela, de modo similar en principio al de una grúa de remolque. La máquina es construida de hierro y madera y tiene un trinquete a un extremo del rodillo. Este puede usarse para impedir que el peso descienda de nuevo. Con una manivela más larga se le puede dar más apalancamiento a un rodillo relativamente pequeño alrededor del cual enrollamos la soga. Por cada giro de la manivela, la soga solo se mueve unos centímetros. La manivela puede hacer un largo recorrido, mientras que la soga solo se mueve varios centímetros. Usando esta ventaja mecánica, la máquina de Richard puede levantar hasta 100 kilogramos con la soga, aplicando muy pocos kilos de fuerza en la manivela. Para probar este mecanismo de grúa, reprodujimos el sitio arqueológico. Imaginen que yo soy el consultante que entra al oráculo de los muertos. Richard, en el primer piso, reemplaza lo que es hoy la iglesia del sitio, donde habría un primer piso oculto con una grúa puesta allí, bajo la cual estará nuestro doble, John, fungiendo de sacerdote a quien bajarían a la cámara de consulta para que aparente ser el espíritu del muerto que ha venido a responder a la pregunta. Tal máquina era común en los teatros del mundo antiguo para bajar a los dioses de los cielos al escenario. Aquí la usaban para convocar un espíritu del infierno. En su estado de desorientación entre el humo, el ruido y las luces parpadeantes del santuario, los consultantes creerían haber visto un espíritu del inframundo. Al llegar a la cámara, el consultante, que había viajado tanto, veía a través de la niebla al sacerdote haciendo el papel del espíritu que había venido a buscar, y este creía que finalmente había hallado las respuestas a las preguntas que había hecho. La consulta terminaba con el pronunciamiento del oráculo. El consultante debía jurar mantener en secreto cuánto había presenciado, o creía haber presenciado. Era acompañado a salir por una puerta lateral, creyendo firmemente su encuentro con el muerto. No se cuestionaba si se creía o no se creía. No se debatía el hecho de que los dioses controlaban el mundo y que los muertos vivían en el inframundo. Así es como eran las cosas. Y cuando venían aquí y veían, o más bien creían haber visto, los espíritus de los muertos levantándose una vez más, es casi una certeza que creían en lo que veían, porque no tenían razones para cuestionarlo. Los descubrimientos arqueológicos en Grecia y en las instalaciones de pruebas de inventos de la antigüedad han revelado la tecnología detrás de lo sobrenatural.
Sabemos ahora que los espíritus eran convocados no por magia, sino por maquinaria. Religiones, cultos y sociedades secretas se han esforzado por traer lo sobrenatural a nuestro mundo para hacer del oculto algo real. También se han apoyado en la tecnología para inspirar y a veces manipular a sus seguidores. Hemos revelado el anhelo de los antiguos por explorar lo sobrenatural y su disposición a casar la ciencia de este mundo con la ciencia del oculto.